Muy buena noche, amigo televidente, gracias por su fiel sintonía a Esquipulas Televisión. Por si usted este día miércoles 11 de noviembre se perdió uno de nuestros cortes informativos, aquí le presentamos un resumen con las noticias más relevantes de este día a nivel nacional e internacional. Más de 639.000 personas resultaron gravemente afectadas durante el paso de la depresión tropical ETA por Guatemala, además de puentes, carreteras y centros turísticos destruidos. Uno de ellos es el castillo de San Felipe Lara, ubicado en el municipio de Livingston, Izabal, según se observa en un video captado desde un helicóptero que trabajaba en el envío de ayuda y rescate de personas afectadas. De acuerdo con información, el exministro de Economía Cisclo Valladares Urruela se entregó a la justicia en Estados Unidos para responder a las acusaciones de lavado de dinero. Lo acusan de blanquear $10 millones. El exministro de Economía Cisclo Valladares Urruela se entregó a la justicia de Estados Unidos el 22 de octubre de este año. Se presentó ante la jueza Alicia Otazo Reyes, Corte de Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Un informe detalla que el exfuncionario habría pagado una fianza de $500.000 y quedó bajo arresto domiciliario. El caso sigue bajo reserva. De acuerdo con un comunicado de prensa publicado el 5 de agosto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Valladares Urruela habría participado en una conspiración durante 4 años que permitió la declaración jurada de la denuncia penal señalada que los conspiradores del exministro Valladares Urruela incluyeron a un importante narcotraficante, un político corrupto guatemalteco y un empleado de un banco del sistema financiero. El empleado del banco era el conducto entre quienes tenían el efectivo sucio y la persona que lo necesitaba, que en este caso era Valladares Urruela. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED informó que vigila un fenómeno en el Océano Atlántico que tiene un 80% de probabilidad de convertirse en depresión tropical. La CONRED informó que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó por este fenómeno que podría fortalecerse en los próximos 5 días. La institución pidió a la población mantenerse alerta a la información oficial y preparar un plan familiar para prevenir cualquier eventualidad. Mientras tanto, se mantiene vigilancia sobre Teta, la tormenta tropical que rompió récord histórico al convertirse en el ciclón 29 de la temporada de huracanes en el Atlántico. Esta no presenta peligro para Guatemala. Teta tenía vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora y se movía en dirección este-noreste a una velocidad de trasladación de 10 millas por hora. Luego de participar en la elección de la directiva de los 48 cantones de Totonicapán, el procurador de los derechos humanos Jordan Rodas habló sobre la situación del país por ETA y por el COVID-19. Desafortunadamente como país no aprendemos, si bien es cierto los desastres naturales no se pueden evitar, pero sí se pueden reducir los efectos devastadores. Es importante reconocer que hay asignaturas pendientes, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial que son obligatorios para las 340 municipalidades, porque cada quien va construyendo donde sea y el uso del suelo es importante regularlo, eso sin duda alguna pues reduciría los espacios, también la calidad de la infraestructura pública. Vemos muchos puentes dañados en el nororiente y ahí también hay un impacto de la corrupción, porque recuérdense que está fresca la memoria de los 122 millones de las valijas del exministro de Comunicaciones Benito. Si quieren juzgar, júzguenme a mí por mis errores o por mis aciertos, respondió la diputada Evelyn Morataya luego de que el parlamentario José Luis Galindo recordara que ella estuvo casada con el expresidente Alfonso Portillo.
Muchos somos los diputados y diputadas que hemos llegado a este Congreso gracias al apoyo del expresidente Alfonso Portillo. Luego de que se revelara que el Partido Bienestar Nacional recibió más de 34.000 quetzales del Fondo de Protección del Empleo, surgieron distintos pronunciamientos dentro de la organización política. El secretario general de esa agrupación política y también diputado Fidel Reyes Lee señaló: el partido no recibió recursos, los trabajadores sí, porque es un derecho. Fue en una citación de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE con autoridades del Ministerio de Trabajo y Economía que se reveló que se le otorgó a la agrupación ese aporte, creado para apoyar a los afectados por la pandemia del COVID-19. Reyes consideró que el diputado Orlando Blanco del Bloque Verde hizo un desafortunado comentario y quiso confundir a la población. En ese sentido aclaró que el fondo es para apoyar a las personas individuales que trabajan en relación de dependencias en entidades privadas, por lo que no habrían irregularidades. Atrincherado en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump sigue afirmando que ganó las elecciones en Estados Unidos y ha bloqueado el proceso de transición con su rival demócrata Joe Biden. Ganaremos, tuiteó Trump el martes, una semana después de los comicios en el país norteamericano. Estamos progresando mucho, los resultados comienzan a llegar la semana próxima, hagamos a Estados Unidos grande otra vez, agregó el mandatario. En una decisión sin precedentes en una presidencia estadounidense, Trump está disputando una elección perdida, negándose a ceder ante su oponente y presentando impugnaciones judiciales sin pruebas significativas. Varios pleitos fueron desestimados casi de inmediato y el resto no tiene prácticamente ninguna posibilidad de anular la victoria. Desde la jornada electoral, Trump se ha alejado de los reflectores, haciendo pocas apariciones públicas y parece haber dejado de lado los deberes presidenciales. Sus únicas actividades conocidas fuera de la Casa Blanca fueron salir a jugar golf el fin de semana después de que Biden fuera declarado ganador. Las reuniones confidenciales de inteligencia de rutina para un presidente han estado fuera de la agenda diaria. Sus conferencias de prensa, entrevistas o sesiones improvisadas de preguntas y respuestas con periodistas en la Casa Blanca, que alguna vez fueron casi diarias, también desaparecieron. En lugar de eso, Trump ha pasado gran parte de su tiempo tuiteando, principalmente sobre sus afirmaciones de que le robaron la elección. La epidemióloga interina del área de salud de Quetzaltenango, Griselda Escobar, informa sobre el aumento de enfermedades, entre ellas diarrea e infecciones respiratorias en esa localidad. Acá en el área de salud tenemos un registro semanal de las enfermedades de notificación obligatoria, en la que encontramos lo que son las diarreas, los resfriados comunes, las infecciones respiratorias y las neumonías. En relación al comportamiento de estas enfermedades en comparación al mes de septiembre y octubre, pues tenemos en el mes de octubre un incremento del 10% de los reportados de diarreas. También tenemos un incremento del 9% en lo que son los resfriados comunes y las infecciones respiratorias. Y en comparación al mes de septiembre y octubre de neumonías, tenemos un descenso del 17% en estas enfermedades. El nuevo magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, se refiere al papel que tomará durante su gestión y por las tachas que se presentaron en contra de su postulación. Es bueno reflexionar y enmendar lo que se deba de hacer. Magistrado, ¿hay algunas organizaciones que colocaron tachas a su expediente en el proceso de elección? ¿Qué les puede usted responder? No, absolutamente nada. Mire, yo me he postulado varias veces, tengo 36 años de ejercicio profesional, no existe ninguna vinculación a ningún proceso penal, está acreditado en el expediente, no he sido ni siquiera procesado por una violación a derechos humanos, o sea, no hay absolutamente nada que puedan decir en mi contra. Por lo cual entiendo que nada más son tachas
por tener una animadversión del debido cumplimiento que he hecho en mi función pública desde hace muchos años. Continúan los operativos de verificaciones en buses. Autoridades indican que algunos pilotos no cumplen con los protocolos para evitar contagios de coronavirus. El jefe de la PMT, José Mendoza, informa al respecto. En conjunto con la Dirección General de Transportes, pues es la verificación de toda la documentación. También se han recibido algunas denuncias por parte de usuarios y con relación a que hay sobrecarga en los vehículos. Entonces, prácticamente esto quiere decir que no están respetando los protocolos de salud. Por esa razón es que se está verificando lo que es toda la documentación por parte de la DGT, por parte de Policía Municipal de Tránsito. Nosotros vamos a estar velando porque realmente se cumpla con el protocolo que está establecido por parte de salud. Entonces, ese es el trabajo que se ha realizado. También la documentación de cada uno de los pilotos que están conduciendo cada uno de estos vehículos, porque es importante. Por ahí hemos tenido que sancionar a unos pilotos ahí que no portan licencia, y eso no es así. Entonces, todos tienen que estar bien documentados. Un comentario realizado en el Congreso sobre Alfonso Portillo molestó a la diputada Evelyn Morataya. El conflicto inició luego de que Morataya dio su discurso criticando al gobierno por el manejo de los fondos públicos, y luego Galindo habló de la relación entre la legisladora y el exmandatario. Esto generó gritos y abucheos en el hemiciclo. Morataya respondió calificando los comentarios de Galindo como misóginos y machistas. Que me disculpe la señora diputada, gracias a Dios va a votar por el oficialismo, pero una cosa importante, que se recuerde que también el esposo de ella fue presidente. Yo les sé decir, una llamada al orden. Perdón. Se le realiza una llamada al orden, diputado. Excelente. Bendiciones a la señora diputada. Pero una cosa importante, orden, por favor, es de que honorables nadie diputados. está lucrando por el pueblo. Nosotros estamos apoyando un estado de calamidad. Las personas lo necesitan y hoy es cuando nosotros como diputados tenemos que apoyar a todas las personas. Los diputados juramentaron este martes a una nueva legisladora, Jennifer Gabriela Marcelina Guerra Gálvez, quien sustituirá a Gabriel Heredia, el legislador que recientemente murió a causa del COVID-19. Guerra Gálvez trabajaba en el Congreso como secretaria de Heredia, pero en las elecciones de 2019 se postuló como diputada, no ganó, pero su antiguo jefe murió y ahora ella ocupará el espacio dejado por él. La nueva legisladora se incorporó a la bancada Unidad Nacional de la Esperanza UNE, pero esta agrupación política tiene divisiones y ella se inclinó por el bando que encabeza Estuardo Vargas. Incluso tras ser juramentada buscó una curul cercana a Vargas y fue aplaudida por los parlamentarios de esa fracción de la UNE. El grupo de Vargas ha sido aliado al oficialismo en esta legislatura y apoya a Sandra Torres. Con la incorporación de la nueva diputada, esta fracción de la UNE ya ocupa 18 curules, mientras que quienes quieren expulsar a Sandra Torres siguen siendo mayoría con 30 escaños. Los diputados juramentaron la noche de este martes al abogado Roberto Molina Barreto como nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Molina Barreto fue electo horas antes por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La sesión del Congreso se retrasó 4 horas, según varios diputados, porque se estaba a la espera de que concluyera la elección de la Corte Suprema de Justicia y se pudiera juramentar a quien resultase electo. Roberto Molina Barreto deberá concluir el periodo de la actual magistratura, que concluye el 14 de abril de 2021, en sustitución de Neftalí Aldana, quien fue cesado de sus funciones por enfermedad. Molina Barreto fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad entre 2006 y 2016, además ocupó la presidencia de este organismo en 2010 y 2014. En 2019 Molina Barreto intentó ser candidato a vicepresidente del país acompañado de Suri Ríos en el partido Valor. Sin embargo, el binomio no fue inscrito porque Ríos es hija del ex jefe factor José Efraín Ríos Montt y la Constitución prohíbe a los hijos de golpistas a buscar la presidencia. Don Davy, el propietario del club nocturno Barón Rojo, recobró la libertad este martes 10 de noviembre a las 4 de la mañana.
13 días después que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones anulara la sentencia emitida por la explotación sexual de un adolescente de 16 años y ordenara realizar un nuevo juicio. David Baldomero Toc Guzmán, de 36 años, pagó la caución económica de 30.000 quetzales impuesta por los magistrados como medida sustitutiva mientras espera que se realice el otro debate. El Ministerio Público lo acusó de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. De acuerdo a la investigación, el hombre aceptó en el bar a la joven para realizar trabajos sexuales sabiendo que era menor de edad. La adolescente llegó por primera vez a las instalaciones del Barón Rojo, ubicado en la Ruta 4, 353, Zona 4, en abril del 2016. En su declaración dijo que la llevó a Araceli Castro, una mujer que conocía del mismo vecindario. La joven describió que trabajaba los días jueves, viernes y sábado en horario de 8 de la noche a 3 de la madrugada. Su actividad consistía en prestar servicios sexuales a los clientes, ingerir bebidas alcohólicas con ellos y realizar bailes exóticos. Podía llegar a ganar como mínimo 500 quetzales y como máximo hasta 2.000 quetzales en una noche. Una parte del dinero era para ella y otra para la casa, es decir, el dueño del bar. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica anunciaron este lunes un plan de apoyo para la atención ágil de los daños causados por ETA en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las tres instituciones financiarán ayuda humanitaria y tareas de reconstrucción en Guatemala, Honduras y Nicaragua, precisaron los organismos en una declaración emitida después de una reunión virtual. Los tres países centroamericanos sufrieron la semana pasada el embate de ETA, que arremetió contra Nicaragua como huracán categoría 4 y dejó más de 200 muertos y daños millonarios en viviendas, carreteras y cultivos. Los bancos multilaterales explicaron que la asistencia conjunta apoyará a los gobiernos en la evaluación de daños, entrega de ayuda a los pobladores afectados y la planificación para rehabilitar la infraestructura dañada, con líneas de crédito y asistencia técnica. La Municipalidad de Guatemala dio por habilitado el nuevo paso de desnivel que se encuentra en el Boulevard Landívar y que conecta las zonas 15 y 16. El proyecto se inició a construir en junio. Este cuenta con un puente que pasa por encima de las pistas principales y se dirige hacia el Boulevard Vistahermosa. Durante la inauguración, las autoridades municipales destacaron que el proyecto se realizó en medio de la pandemia del coronavirus, pero que no fue obstáculo para construirla. Según el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones, esta obra forma parte de un corredor de viaductos que están construyéndose en el sector. Este paso de desnivel ha generado que la 15 avenida de la zona 15 en dirección a la Universidad del Valle sea a partir de la habilitación del paso de desnivel de doble vía, por lo que los estudiantes de esa casa de estudios y de otros centros educativos del sector puedan descender directamente hacia la zona 15 sin necesidad de llegar hasta Cayala. Ricardo Arjona envió un mensaje a través de las redes sociales a los damnificados por la depresión tropical ETA en Guatemala. Con una fotografía aérea que muestra las inundaciones en Guatemala provocadas por el paso de la depresión tropical ETA, el cantautor guatemalteco escribió: "Mi solidaridad con mis hermanos guatemaltecos damnificados por ETA". Desde distintos rincones del mundo, sus seguidores dejaron en los comentarios corazones de apoyo y manos de oración a favor de los afectados que actualmente viven esta dura crisis. De acuerdo con información de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, la depresión tropical ETA afectó a más de 639.000 personas en todo el país. Un total de 383.250 resultaron damnificados. Las autoridades evacuaron a 97.082 personas, 46 fallecieron y 96 se encuentran desaparecidas. Más de 1.400 niños guatemaltecos han sido deportados desde marzo, cuando se acrecentaron los casos de COVID-19 en Estados Unidos. Activistas y abogados estadounidenses aseguraron que el gobierno de Donald Trump ha utilizado la pandemia del COVID-19 para expulsar de Estados Unidos a niños migrantes de Guatemala. Según una nota publicada en The Guardian, las autoridades estadounidenses aceleraron de una manera radical la deportación de menores acompañados de guatemaltecos, usando como excusa la pandemia, las acusaciones de haber violado las leyes de protección del asilo. Las autoridades de Estados Unidos han utilizado el título 42 contemplado en la Ley de Servicios de Salud Pública, aprobado en 1944, el cual establece el poder al gobierno para ordenar la expulsión inmediata de migrantes detenidos en los puertos de entrada y así evitar la introducción de enfermedades transmisibles.
Cifras del Instituto Guatemalteco de Migración revelan que solo en octubre se deportaron 407 menores y más de 1.400 han sido expulsados desde marzo. Esta cifra supera considerablemente los datos de 2019, cuando en todo el año se deportó a 385 niños no acompañados. La depresión tropical ETA dejó más de 639.000 personas afectadas durante su paso por Guatemala. En total, las autoridades reportan 46 personas fallecidas y 26 desaparecidos. Pobladores de las aldeas Saquitzim y Quejada de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, aseguran que no han recibido ayuda del gobierno y piden que lleguen a presenciar cómo quedaron sus hogares destruidos. Un derrumbe de grandes proporciones dejó soterradas por lo menos 20 viviendas en esas aldeas y las comunidades quedaron incomunicadas. Los pobladores huyeron por su propia cuenta hacia Santa Elena, comunidad localizada en Alta Verapaz. Otros lograron escapar hacia Chicamán, en Quiché. En la aldea, cuando llovió, una semana se derrumbió toda la tierra, tantas derrumbos en los callejones, ya no tenemos casas, estamos perdidos. Aquí en Santa Elena están reunidos todos pobres niños y no tienen comida. Tienen sus comidas por miseria. Entonces, nosotros para regresar allá, sin resultados del CONRED, no podemos regresar. Que por favor, el gobierno que nos escuche. Por eso nosotros votamos por él y que está en su poder ahorita y que nos vigila, que manden las autoridades a vernos a nosotros para que evaluar la tierra. Nosotros, eso es lo que nos urge por un momento. ¿Por qué? Necesitamos su presencia del presidente también. Muchas gracias. Una bandada de pelícanos sorprendió a pobladores en Totonicapán y Santa Rosa durante las últimas horas. El CONAP explica que la tormenta ETA pudo obligarlos a buscar otros rumbos en busca de comida. Los vecinos de comunidades de Totonicapán y Santa Rosa quedaron sorprendidos con la visita de una bandada de pelícanos que no son nativas de esos lugares, ni es usual que pasen por el área. Su hábitat se encuentra en las costas. Los primeros en reportarlo fueron los vecinos de Pueblo Nuevo vía Santa Rosa, por lo que contactaron a los elementos de la División de Protección a la Naturaleza DIPRONA de la Policía Nacional Civil para su traslado a las costas del Océano Pacífico. Otros afirmaron haberlos visto en la Laguna del Pino en Santa Rosa. Finalmente otros usuarios lo reportaron en San Cristóbal Totonicapán. Las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas informaron que aunque no es su hábitat, lo más probable es que con la reciente tormenta ETA cambiaran su rumbo en búsqueda de alimento. El ex embajador de Guatemala, Acisclo Valladares Molina, se pronunció en Twitter por la situación legal de su hijo, el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos para enfrentar un proceso penal en su contra. En donde existe Estado de Derecho, quien nada debe, nada teme. Amén, publicó en su cuenta de Twitter Acisclo Valladares Molina, padre del exministro de Economía que se entregó en Estados Unidos por un caso de lavado de dinero. No es la primera vez que Acisclo Valladares Molina utiliza las redes sociales para defender a su hijo, quien tiene 2 órdenes de captura vigentes en Guatemala y se encontraba prófugo. Acisclo Valladares Urruela, exministro de Gobernación de Jimmy Morales, está señalado de lavar cerca de $10 millones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo relaciona incluso con actividades del narcotráfico. Mientras que su padre, Acisclo Valladares Molina, fue destituido la semana pasada como parte del cuerpo diplomático guatemalteco. Su último cargo fue como embajador en Reino Unido y su indemnización se estimó en más de 1 millón de quetzales. Luego de 21 allanamientos se ubicaron 223.315 quetzales en una vivienda de la zona 6 capitalina. La Unidad contra las Extorsiones de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público localizaron una fuerte cantidad de dinero. Se sospecha que era producto de una actividad delictiva. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión confirmó que los más de 220.000 quetzales se encontraban en una vivienda de la zona 6. De momento no se ha reportado capturas. Las diligencias de allanamiento se desarrollaron también en zona 18, Misco y San Pedro Ayampuc. Edwin Asturias, jefe de la COPRECOVID, compartió un estudio en el cual se detalla que el confinamiento total no es necesario para evitar la propagación del COVID-19. Según el especialista, basta con el uso de mascarilla y distanciamiento social. El confinamiento total no es necesario para controlar el COVID-19, comentó en su cuenta de Twitter el director de la Comisión Presidencial de Lucha contra el COVID-19 COPRECOVID, Edwin Asturias. Además, compartió los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Stanford que apoya a mantener un balance entre las medidas y las restricciones totales.
Según Asturias, las medidas adecuadas son el uso correcto de mascarilla, el distanciamiento social y reducir los aforos, como se aplicó en Guatemala desde finales de julio. Estas medidas son más importantes para mantener la pandemia bajo control, escribió en su cuenta de Twitter. En las últimas semanas, varios países europeos han restringido la movilidad de sus ciudadanos para contener la segunda ola de contagios de COVID-19. Sin embargo, el estudio compartido con Asturias sugiere buscar un punto de equilibrio entre las medidas severas y las medidas como el uso de mascarillas y reducir aforos para evitar propagaciones.